terrorismo. Es una forma violenta de lucha política que busca desterrar un orden para crear uno nuevo, donde se usan diversas amenazas, tanto violencia física, la fuerza y violencia psicológica, para de esta manera generar miedo a una población y difundir el miedo. El terrorismo busca imponer ideales en las cuales si una persona no sigue estos ideales puede terminar herida, muerta o desaparecida. La crisis económica de los 80. La década de los 80 significó para el Perú su resueno democrático luego de una década de dictadura, la lucha contra la subversión. Se profundiza más en lo que se basó el terrorismo en el Perú, por parte de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario de Tupac Amaru. El Perú de Fujimori. En esta época se ve el declive del terrorismo y los abusos del Estado, asimismo la antipolítica del régimen Fujimori. La causa del terrorismo en el Perú fue la decisión del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso de iniciar una lucha armada contra el Estado peruano debido a las difíciles épocas que se estaban viviendo en ese momento y antes de que el país vuelva a ser restablecida la democracia. Después de las falsas promesas y de los gobiernos militares frustrados, el fracaso de estos hizo que las comunidades andinas, las étnicas, los indígenas se sintieran más ensombrecidos y más marginados que nunca por una sociedad limeña muy imperante y que estaba completamente centralizada. Entonces es así que nació el primer grupo armado del Perú, cuyo líder había encontrado en esas personas, en estos campesinos, un espíritu a los cambios y a los ideales que él planteaba en torno a la gravedad de las desigualdades raciales y culturales que en ese momento se estaban viviendo en el Perú. El terrorismo ha dejado secuelas que se extienden en el plano político, económico, social y cultural. Poco a poco se pusieron en marcha metodologías que tendrían impactos inéditos en nuestra nación, como objetivo de controlar a la sociedad e infundir terror en forma de secretos, y al mismo tiempo tener efectos sobre sus víctimas y la sociedad. El terrorismo tiene múltiples consecuencias. Según estudios, las víctimas y sus familiares tienen una mayor prevalencia en cuanto a trastornos y abuso de sustancias que la población en general. El terrorismo tiene consecuencias que van más allá de los afectados, ya que se extiende hasta la descendencia. La entrada de violencia en la vida de los ciudadanos dejó afectados con un fuerte impacto emocional que todavía les afecta. Los daños son evidentes a nivel emocional, económico y social en nuestro país a causa del terrorismo. Respecto a las causas del terrorismo, estas se generaron en el año aproximadamente 80. Se generaron en el pueblo de Ayacucho y más que nada la zona, lo que le llaman el BRAE, ¿no? Fue por la desigualdad, supuestamente, de los que generaron el terrorismo, encabezado por Ismael Guzmán. Ellos, su consigna era la toma del poder con las armas. Entonces el resentimiento, el abandono de la clase política a las personas de la zona de Ayacucho, nada. ¿Cómo el terrorismo afectó su vida? ¿Qué cambios tuvo que hacer para adaptarse a esta modalidad, por así decirlo? Bueno, como yo estaba en provincia en esa época, allá en provincia, específicamente Paramonga, fue un centro de gente terrorista. Había muchos jóvenes que venían de la montaña con esas ideas, ya los habían preparado, les habían lavado la cabeza y comenzaron a matar a atentar contra la vida de las autoridades. En el caso de un alcalde, profesores que estaban en contra de esa política, de esos pensamientos. Entonces tú no podías hacer ni un comentario porque en cualquier momento podían venir y escondido, no salir con temor a que te puedan hacer algo, ¿no? Porque esos señores eran sanguinarios, actuaban y te podían hasta quitar la vida tranquilamente. Entonces en esa época uno sentía el temor y
había incertidumbre de salir a las calles. ¿Cuál es tu nombre? María Mestanza Valdivia. María, ¿cuáles crees que fueron las causas del terrorismo en los tiempos que has vivido? ¿Y qué edad tenías cuando surgió el terrorismo? Un aproximado a 32 años, algo así. ¿Cómo tú viste el panorama? ¿Te sorprendiste? ¿Qué pasó? Sí, nos aprendimos bastante. Fue una noche que nos sacaron a la medianoche, nos sacaron a todos. Y yo tenía a mi hijo chico que se llamaba Elmer. Y le sacaron a mi esposo, a todos de sus casas. Entonces mi hijo como lloraba y yo no me salía a esa reunión que hicieron, no salí. Entonces yo traté de huir al monte. Y mi hijo que lloraba y lloraba pues, y al final llegué a escaparme por una chacra, por un pastal, hasta perdí los zapatos, andé descalza y así, pero yo miedo a ellos ya no tenía, sino yo por mi hijo que él lloraba, pues tenía miedo. ¿Cómo esto del terrorismo afectó tu vida? ¿En qué circunstancias afectó tu vida? Fue la circunstancia que venimos nosotros para Calima. Yo me vine para Calima a vivir por el terrorismo. Dejé todo y vine con mis hijos todos chicos para acá vivir. El Estado afrontó mal este problema, ya que ejerció muchos abusos y asesinatos en contra de muchos campesinos en distintas zonas rurales del Perú. Bueno, si bien es cierto, el Estado intentó llegar a todos los rincones del país, pero no lo hizo. Y en consecuencia de ello, en muchas zonas del Perú, más que todo en las partes altoandinas, en esas zonas se sintieron abandonados e ignorados por el Estado, lo que fue una mala gestión por parte de ellos, ya que eso generó más resentimiento en los pobladores por todo el abuso que sufrieron. Por otro lado, en la sociedad peruana se afrontó el terrorismo con mucho miedo, incertidumbre e injusticia también por parte del Estado. Y por miedo a que los grupos terroristas, al salir de sus casas a las calles, les hagan algo, los maten, los roben, entre otras cosas. Para finalizar, nuestro grupo ha planteado una solución para combatir el terrorismo. Esta sería informar y educar bien sobre este tema para prevenirlo. También tener una estrategia en la cual se adopten medidas contra este para así poder velar por los derechos humanos.